Y vamos a compartir. Bien, estábamos hablando de poder legislativo. Habíamos mencionado lo siguiente. Habíamos dicho que el poder legislativo, ya habíamos indicado que el poder legislativo era un poder del Estado que se encargaba de, ya, era un poder del Estado que se encargaba de, este, primero cumplía funciones legislativas y de fiscalización. Esta función legislativa se podía delegar al poder ejecutivo y por eso el poder ejecutivo podía dar decretos legislativos. ¿Listo? Luego, este Congreso, este Poder Legislativo, en la Constitución del 79 era un Congreso bicameral, tenía senadores, tenía diputados. Con la Constitución del 93 se convierte en un Congreso unicameral de 120 congresistas, luego de la Ley de Reforma son 130. Organización del Poder Legislativo. El Pleno del Congreso, que es la máxima autoridad del Congreso. Luego tienes al Consejo Directivo, que es la reunión de la mesa directiva más los representantes de los grupos parlamentarios. ¿Ya? Luego tienes a la mesa directiva, que es presidente y vicepresidente del Congreso. Luego a las comisiones, recuerda que hay comisiones ordinarias, las que están establecidas ya para siempre, bueno, educación, trabajo, salud, etcétera. Extraordinarias y especiales que se crean por necesidad. Luego tenemos a los grupos parlamentarios. Estos grupos parlamentarios, ¿ya? Estos grupos parlamentarios, pues, eh, tienen mínimo 5 congresistas. ¿Ya? Para que se pueda formar un grupo parlamentario, mínimo 5 congresistas. Recuerden que el Poder Legislativo reside en el Congreso, era un Congreso unicameral integrado por 130 congresistas por un periodo de 5 años. Requisitos: peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años, gozar del derecho de sufragio. No hay reelección inmediata. Ellos trabajan en periodos que se denominan legislaturas al año. La legislatura del año se llama anual, pero en realidad se trabajan en legislaturas ordinarias. Las legislaturas ordinarias empiezan la primera el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, y la segunda el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Entre legislatura y legislatura hay algo que se llama receso parlamentario. ¿Ya? Este receso parlamentario, son las vacaciones de los congresistas, pero quien se queda a cargo del Congreso es la comisión permanente. Luego tenemos a las legislaturas extraordinarias que las convoca el presidente de la República. ¿Ya? Las legislaturas extraordinarias las convoca el presidente de la República, pero el presidente de la República las convoca solo por necesidad, cuando están de vacaciones los congresistas. Para que los congresistas puedan tomar algún tipo de decisión, necesitan algo que se llama el quórum, y el quórum es el número mínimo de congresistas que tiene que haber para que puedan tomar una decisión, y eso es 66 congresistas. ¿De acuerdo? Hasta ahí habíamos avanzado, si mal no me equivoco. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Ya. Continuamos entonces. Hay Profesor, personas que deben... Dime. ¿cómo se le llamaba creo que eran recesos parlamentarios, lo de los congresistas? Sí, receso parlamentario. Esas son vacaciones para los congresistas, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo es eso? Del 16 de diciembre, del 16 de diciembre al 28 de febrero y del 16 de junio al 26 de julio. Ah, ya, profesor.
Ya, entonces, en el caso, ya, en el caso de, por ejemplo, en el caso de algunas personas que por sus cargos, o sea, como tienen altos cargos, deben renunciar, aunque esto ya no es muy, en lo personal considero que ya no se debería pedir esto, porque, ¿por qué se pedía que renuncien 6 meses antes a sus cargos? Se pedía que renuncien 6 meses antes porque se supone que como los congresistas tenían inmunidad parlamentaria, ¿ya? Como se supone que los congresistas tenían inmunidad parlamentaria, esta inmunidad que implicaba, esta inmunidad implicaba que los congresistas no puedan ser procesados, ¿no? Hoy en día esta inmunidad pues básicamente no existe. Bueno, sí existe, pero no existe. O sea, ¿cómo decirlo? Se ha modificado de tal punto que si un congresista, como lo ven en la diapositiva, ¿no? Inmunidad parlamentaria. Si un congresista comete un delito, ¿ya? Si un congresista comete un delito, pues lo juzga la Corte Suprema, ¿ya? Si un congresista comete un delito, lo juzga la Corte Suprema. Pero si el delito es antes de haber sido congresista, pues lo juzga su misma, ¿cómo decirlo? Lo juzga la misma, un juez penal ordinario, ¿ya? Lo juzga un juez penal ordinario. ¿Ya? Entonces, esto ha cambiado un poco, ¿no? Luego, en el caso, ¿ya? En el caso de estas personas, estamos hablando de los ministros, viceministros, del Contralor General, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Estas personas deben renunciar a sus cargos, ¿ya? Deben renunciar a sus cargos 6 meses antes para poder ser elegidos congresistas. ¿Ya? Deben de renunciar a sus cargos 6 meses antes para poder ser elegidos congresistas. Ministros, viceministros, Contralor General, miembros del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, ya ellos renuncian a su cargo, ya, ellos renuncian a su cargo, tienen que renunciar 6 meses antes, ¿ya? Igual el superintendente de Banca y Seguros, el de SUNAT y el de las AFPs. ¿Ya? El superintendente de Banca y Seguros, el de SUNAT y el de las AFPs. ¿Listo? Los representantes a los gobiernos locales y regionales también. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué se supone que ellos antes renunciaban? Porque tenían inmunidad, pues, ¿no? Y cuando eran congresistas ya no se les podía investigar ni nada. Entonces, para investigar si es que cometieron alguna irregularidad durante su periodo, renunciaban 6 meses antes para poderlos investigar. Eso era lo que sucedía. ¿Listo? Profesor, hasta ahí recordemos que el mandato congresal es irrenunciable. ¿Qué quiere decir que el mandato es irrenunciable? El congresista no puede renunciar, ¿ya? Pero sí lo pueden desaforar. ¿Qué es el desafuero? ¿Qué es el desafuero? La destitución del congresista. Ejemplos de congresista desaforado. ¿Recuerdan algún ejemplo de un congresista desaforado? Que lo hayan sacado de ser congresista. ¿Recuerdan el misterioso caso del arrobacable, del arrobaluz? Congresista, ¿cómo se llama? Que roba gasolina. Claro, la arrobacable, la arrobaluz. ¿Se acuerdan de esos congresistas, no? Ya, esos congresistas precisamente tenían estas sanciones, ¿no? No podían ejercer sus cargos porque los habían acusado de cometer delitos, ¿no? Pero en este caso, pues cuando ya era escandaloso el Congreso, los podía desaforar, ¿no? Entonces había desafuero. A eso es a lo que se le conoce como el desafuero, ¿ya?
los destituye. Ahora, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Qué quiere decir? El congresista no tiene jefes, actúa por cuenta propia. Primero, no está sujeto a mandato imperativo. ¿Ya? El congresista no tiene jefes, actúa por cuenta propia. Y tampoco lo pueden interpelar. ¿Qué es interpelar? Interpelar es interrogar. ¿Ya? La interpelación es un interrogatorio. Entonces, no se puede interpelar, ¿ya? No se puede interpelar a los congresistas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ustedes recuerdan qué es la interpelación, ¿no? Ahora, la interpelación es un mecanismo de control que utiliza el poder ejecutivo, mejor dicho, el poder legislativo con el ejecutivo. Son mecanismos de control. Pero durante los últimos años, estos mecanismos de control, ¿ya? Estos mecanismos de control eh, han tenido un uso, no sé si decir indebido, porque en vez de convertirse en un mecanismo de control, mecanismo de control político, se ha convertido en un mecanismo de persecución política. No entiendo, profesor, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en el caso de, ustedes han visto o recordarán, ¿ya? La interpelación contra el señor Maraví. Todos coincidimos en que ese señor Maraví no debería ser ministro de Estado, ¿no? Por su pasado, por todo lo que representa, ya. Pero la interpelación sirve para eso. O sea, con una interpelación podemos decir, no, hay que interpelar a este señor para que no esté en el cargo, con una interpelación. No, profe. Serviría. No, porque la interpelación tendría que ser, o tendríamos que preguntarle, oiga, señor, usted, este, no puede ser ministro, ¿ya? Porque usted ha cometido, no sé, se me ocurre, ¿no? Eh, Cuando usted empezó como ministro, lo primero que hizo fue legalizar el partido legalizar ¿cómo se llama esta cosa? El sindicato del señor Castillo, ¿no? Y eso va en contra hay un conflicto de intereses aquí, ¿no? Estás legalizando el partido del presidente de la República, el sindicato del presidente de la República, etcétera, ¿no? Y esa es tu primera acción como ministro. Entonces, eso es lo que se podría reprochar, ¿no? Eso es lo que se le podría reprochar, pero podrías decirle, oiga, señor, usted no puede ser ministro porque, o mejor dicho, ¿no? Decirle, ¿sabe qué, señor? Nosotros lo estamos mandando a llamar aquí porque bueno, vamos a preguntar o no nos parece que usted hace tiempo, ¿no? Haya sido acusado de tal cosa, ¿no? Entonces, claro, el presidente no debe poner a una persona así en el cargo, es verdad, ya, todos coincidimos en eso. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? La interpelación es para esa figura o para preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo con el cargo como ministro? Para preguntarle, ¿no? Claro, la interpelación siempre está orientada a, oiga, señor, ¿usted qué está haciendo con el cargo? Para eso es la interpelación. Yo no puedo utilizar la interpelación para otra cosa. Es como si yo les preguntara, ¿no? Y dice, señorita, usted es ministra de Estado, pero antes ejercía el meretricio. Usted no puede ser ministra. Porque antes, a ver, cuéntenos por qué ejercía el meretricio, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No, profe, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Ahora, si durante su periodo, durante su gestión, dijéramos, bueno, oiga, usted, aprovechando su cargo, pues está cometiendo irregularidades en cuanto a la gestión que se le ha encomendado como ministro de Estado, bueno, esa es otra historia, pues, ¿no? Esa es otra historia, pero si no es en función a eso, ¿cómo yo podría decirle, oiga, usted no puede ser ministro? Tiene que ser precisamente, ya tiene que ser en función al cargo. ¿Ya? Si no es en función al cargo, pues termina siendo un mecanismo más que de control político, termina siendo un mecanismo de persecución política.
Lo mismo pasó, si no me equivoco, con el ministro Benavides, el que era ministro de Vizcarra de Educación. Los congresistas que tenían universidades que no habían sido licenciadas, todos indignados, lo mandaron a llamar para preguntarle por qué eh, no les habían dado licencia a sus universidades y a otras sí, ¿no? Para eso lo mandaron a llamar al ministro de Educación. No le preguntaron nada de su gestión como ministro. Le preguntaron cosas que no tenían que ver con su gestión como ministro actual, ¿no? Entonces, pienso en lo personal que la interpelación hoy en día, más que un mecanismo de control político, se ha convertido en un mecanismo de persecución política. Salvo mejor parecer, ¿no? Ustedes también pueden tener su propia postura. Bien, los congresistas no son responsables ni de sus votos ni de sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los congresistas, ¿ya? Quiere decir que los congresistas no pueden, o tú no puedes acusar a un congresista por cumplir con su función. O sea, no le puedes reclamar a un congresista, oye, congresista, ¿sabes qué? Este, tú has votado a favor o en contra de una ley, ¿no? Y por eso te vamos a sancionar. No, no se puede. O sea, no puedes, eh, no puedes, sancionar a un congresista por eso, ¿ya? Bien, luego, los congresistas realizan algo que se llama antejuicio político. En el caso del antejuicio político, es la inhabilitación que hace el Congreso a un funcionario público para que no pueda ejercer función pública hasta por 10 años. Pero esto sucede cuando este funcionario ha cometido algún tipo de, algún tipo de delito. Ya, por ejemplo, Vizcarra. A Vizcarra lo están acusando por el caso de Richard Swing y todas esas cosas. ¿Qué hace el Congreso? Dicen, ah, ya, como Vizcarra ha cometido esos delitos por infracción de la Constitución, lo que nosotros vamos a hacer como congresistas es inhabilitarlo para que pueda ejercer función pública. Si el Poder Judicial lo encuentra culpable, ya, pues ya se quita la inhabilitación, pero nosotros como Congreso lo inhabilitamos. Es por eso que hoy en día, si ustedes lo piensan, Vizcarra debería ser congresista, ¿sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Sí, Vizcarra debería ser congresista, pero ¿por qué no es congresista? Sí, Porque porque lo los inhabilitaron. congresistas lo inhabilitaron, creo. Claro, porque el Congreso lo ha inhabilitado. Exacto. No es congresista precisamente porque el Congreso lo ha inhabilitado. ¿Listo? Bien. Ahora, la función de congresista es a tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que su función es incompatible con cualquier función pública o cualquier función privada. ¿Ya? ¿Listo? La función de congresista es incompatible con cualquier función pública o cualquier función privada. ¿De acuerdo? Eh, excepto ser ministro de Estado, o sea, sí puede ser ministro de Estado y participar en una comisión internacional con permiso del Congreso. Eso sí se puede, ¿ya? Eso sí se puede. Entonces, eh, para ser ministro de Estado, comisión internacional. Entonces, función con tiempo completo, incompatible con cualquier función pública privada, excepto ministro de Estado, comisión internacional. Además, el Congreso es chismoso, por eso investiga cualquier asunto de interés público y para esto incluso puede levantar el secreto bancario, la reserva tributaria. ¿Saben qué es secreto bancario y reserva tributaria?
El secreto bancario era que no se le podía decir a entidades públicas qué es lo que hacías con tus transacciones o a dónde las enviabas. Tus cuentas de banco, ¿no? Tus cuentas de banco. Secreto bancario, tus cuentas de banco. Y reserva tributaria. Que no se le puede entregar información íntima hacia otras personas o entidades. Nadie puede saber cuánto yo pago de impuestos. ¿Ya? No se puede, nadie puede saber cuánto es lo que yo pago de impuestos. Entonces, tengo derecho al secreto bancario y claro, a la reserva tributaria. Si es que alguien sabe cuánto pago de impuestos, ¿sabrá cuánto gano o no? Sí, Sí. Sí. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? Pero eso yo tengo una consulta. Y Dime. supuestamente nadie tiene que saber cuánto es lo que yo gano. ¿Cómo es que, o sea, sale a la luz cuando gana un ministro, un congresista? Ah, porque esos son, pues, eso es parte del- de la transparencia pública, ¿no? O sea, con nombres y apellidos no te van a decir tal persona gana tanto, ¿no? Pero te dicen, un congresista gana tanto, un ministro gana tanto. Tú puedes entrar a la escala remunerativa del Estado, porque eso es información pública, eso sí lo puedes saber, pero como escala remunerativa, no te dicen fulano de tal gana tanto, fulano de tal gana tanto. Eso sucede para todos los servidores del Estado. Claro, tú puedes ver cuántos, o sea, hay escalas remunerativas en los servidores del Estado, claro que sí, y tú puedes ver eso. Todos pueden ver eso. No te dicen con nombres y apellidos, pero sí, por ejemplo, ¿no? En SUNAT tú pones, ¿no? Funcionario tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, puedes ver cuáles son las escalas remunerativas. Eso es transparencia. Porque recuerda que también hay una planilla del Estado que es pública, entonces tú puedes ver y decir, no, a ver, ¿cuánto gana, a ver, cuánto está gastando el Estado en sueldos en tal institución pública? Miras, ¿no? Cuánto está gastando el Estado en tal institución pública, en tal institución pública, en tal institución pública. Eso por el tema de la transparencia. Pero jamás vas a encontrar con nombres y apellidos. Ya, profesor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Un congresista puede ser ministro? Sí. Un congresista puede ser ministro. En realidad es lo único que puede ser además de congresista, ¿no? Ministro de Estado. Bueno, también vicepresidente. ¿Ya? Así como Bellido. Sí, Bellido es congresista y es primer ministro. Gracias, profesor. Ya, continuamos. Cuando el Congreso está de vacaciones, ¿ya? Cuando tiene su receso parlamentario, ¿ya? Cuando el Congreso está de vacaciones, tiene su receso parlamentario, los congresistas que siguen trabajando son los miembros de la comisión permanente. O sea, la comisión permanente sigue trabajando. ¿Ya? Los miembros de la comisión permanente siguen trabajando.
Los miembros de la comisión permanente, entonces, ya los miembros de la comisión permanente laboran durante el receso parlamentario. Estos miembros de la comisión permanente, ya, estos miembros de la comisión permanente, ¿cuántos son? O sea, ¿cuántos miembros de la comisión permanente hay? ¿Cuántos son miembros de la comisión permanente? En realidad, los miembros de la comisión permanente son hasta el 25% del número legal de congresistas. Profesor, en castellano, por favor, ¿cuánto es eso? Eh, Son 32, ¿ya? 32 miembros. Entonces, la comisión permanente tiene 32 miembros. ¿Listo? Profe, ¿y cómo se escogen a los miembros de la comisión permanente? ¿Cómo se escogen a los miembros de la comisión permanente? A estos miembros de la comisión permanente se les escoge, por ejemplo, de acuerdo al número de, vamos a decir, curules, ¿ya? Aunque suena extraño, de acuerdo al número de escaños que tiene cada grupo parlamentario. Por ejemplo, si el partido X tiene 50% de los congresistas, en comisión permanente también le corresponde el 50%, y así se van distribuyendo. Por eso es importante el tema de los grupos parlamentarios, porque en función a los grupos parlamentarios se definen las comisiones, ¿ya? ¿Qué más, profesor? ¿De qué se encarga la comisión permanente? La comisión permanente hace algo que se llama la acusación constitucional. ¿Ya? La comisión permanente hace algo que se llama la acusación constitucional. ¿Y qué es la acusación constitucional? Es acusar a los altos funcionarios del Estado que violan a la Constitución, que vulneran el contenido de la Constitución. Los acusan ante el fiscal de la Nación para que les abra proceso, pues, ¿no? ¿Listo? Bien, ¿qué más, profesor? La comisión permanente designa al Contralor General de la República a propuesta del presidente. ¿Ya? La comisión permanente designa al Contralor General de la República a propuesta del presidente, a propuesta del presidente de la República. ¿Listo? ¿Qué más? El Contralor, o mejor dicho, se encarga de la designación del superintendente de Banca y Seguros, de SUNAT y de las AFPs. ¿Listo? Además ratifica al presidente del BCR. Ojo, el presidente del BCR lo nombra el Poder Ejecutivo. ¿Ya? El presidente del BCR lo nombra el Poder Ejecutivo, pero el Congreso lo ratifica. Además de ratificar al presidente del BCR, también el Congreso nombra a 3 representantes. Recuerden que el directorio del BCR está compuesto por 7 miembros. ¿Ya? El directorio del BCR está compuesto por 7 miembros. De estos miembros, ¿ya? De estos miembros, 3 pone el poder legislativo y 4 el poder ejecutivo. ¿Ya? El presidente lo nombra entonces el poder ejecutivo, pero ya sabemos que lo tiene que ratificar el Congreso. ¿Listo? ¿Qué más, profesor? Recordemos, ya recordemos que en el caso de las leyes, ¿no? La comisión permanente puede aprobar leyes, pero no todas. ¿Ya? Puede aprobar leyes, es verdad, pero no todas. ¿Qué leyes aprueba y cuáles no? Porque como les digo, ¿no? ¿Puede aprobar leyes? Sí, todas no. Un segundo, por favor. Ah, ya, eso fue raro. Entonces, ¿qué leyes no aprueba? No aprueba la ley de reforma constitucional, la ley del presupuesto, la cuenta general de la República. Pero quien sí lo puede hacer es el Pleno del Congreso. El Congreso aprueba leyes, aprueba tratados, la reforma de la Constitución, ley de presupuesto, cuenta general, no personal, demarcación territorial, ingreso de tropas extranjeras, da amnistías y autoriza al presidente a salir del país. Eh, ¿Qué es una amnistía? Amnistía es olvido del delito. ¿Ya? La amnistía es el olvido del delito. ¿De acuerdo? La amnistía es el olvido del delito.
Solamente se le da a los perseguidos políticos. El Congreso lo da, ¿ya? El Congreso da las amnistías, pero solamente a los perseguidos políticos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más del legislativo, jóvenes? Sí, profesor, una pregunta dice de amnistía. En el caso de Antauro Humala es un perseguido político y también ¿cómo se llama? Sobre el papá de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, ¿procede la amnistía? Ahora, No, no procede la amnistía porque ellos están procesados por delitos comunes. O sea, a ellos no se les está procesando por sus ideologías, por lo que piensan, ¿no? Antauro Humala está procesado por homicidio, autoría intelectual de homicidio. Entonces, ahí no hay persecución política. O sea, tú matas a alguien y dices, oye, ¿sabes qué? Me están persiguiendo por lo que pienso cuando mato a alguien, ¿no? Ahí no hay persecución, política. Es delito de homicidio. Ahí no podría decir jamás que es persecución política. y lo que están pidiendo ahora mismo para Alberto Fujimori, amnistía, que no sé, creo que están No, involucrando. no procede. Además, para los delitos que a Fujimori lo están acusando, por ejemplo, de secuestro agravado en contra de Gustavo Gorriti. ¿Ya? Secuestro agravado en contra de Gustavo Gorriti. Para el delito de secuestro agravado no hay beneficios penitenciarios, o sea, no hay amnistía, no hay indulto. O sea, hay delitos que no, para los que no hay este tipo de beneficios penitenciarios. ¿Ya? El primer caso es el de Fujimori en cuanto al delito que se le está imputando de secuestro agravado. Y entonces, como es un delito de secuestro, ahí no puedes decir que es persecución política, ¿no? O sea, tú has secuestrado a alguien, lo has torturado, y no vas a decir, no, me persigue, es persecución política porque lo he torturado en nombre de la patria. Pues no vas a decir eso, ¿no? ¿O sí? En el caso del presidente sí puede indultar, ¿no? O no, tampoco. El indulto es el perdón de la pena, o sea, son figuras diferentes, ¿ya? La amnistía la da el Congreso y el indulto lo da el presidente de la República, pero, o sea, el indulto es el olvido del delito, ¿no? Perdón del delito completo. En el caso de la amnistía, solamente te están, perdón, de la amnistía es el delito. Y en el caso del indulto, solamente te están perdonando la pena. Profesor, una pregunta. Dime. En caso de Alejandro Toledo, A Toledo se le está extraditando por el delito de lavado de activos. O sea, ¿cuándo es un perseguido político? Ustedes ven a mucha gente, por ejemplo, que está en contra del gobierno de Venezuela, ¿no? Que quieren que haya elecciones democráticas, ¿no? Y a ellos los persiguen por lo que piensan, ¿no? Porque son gente contraria al gobierno, ¿no? Los persiguen por eso. Eso es un perseguido político. En el caso en el Perú, no hay perseguidos políticos, pues, ¿no? Al menos hasta ahora no. Ahora, Cerrón dice, yo soy un perseguido político, me persiguen por mis ideas, por lo que pienso. No es tanto así como lo dice Cerrón, ¿no? Pues, en el caso de Cerrón, Cerrón ha cometido delitos de corrupción y él está inhabilitado para ejercer función pública. Pero aún así sigue posteando, sigue tuiteando muchas cosas, ¿no? Pero se le sanciona por eso, ¿no? ¿Alguien le dice, señor Cerrón, usted no puede tuitear? No. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, jóvenes?
Ninguno, pero fue todo claro. Continúe, profesor. Muy bien. Hablemos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Para ser elegido Presidente de la República, te piden ser peruano de nacimiento, mayor de 35, gozar del derecho de sufragio. Recuerden que el Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica la nación. Normas que emite el Presidente o el Ejecutivo son decretos legislativos por delegación del Congreso. Los decretos de urgencia, materia económica y financiera, ambos tienen rango de ley. Los decretos supremos son normas reglamentarias y los decretos ley que solo se utilizan durante golpes de Estado. Elección del presidente. El presidente se elige conjuntamente con 2 vicepresidentes con los mismos requisitos. Entonces, si alguien te dijera, ¿no? Recuerdan el tiempo que Vizcarra asumió la presidencia y le decían, ¿no? Vizcarra, ¿quién te ha elegido? A ti nadie te ha elegido. Eso es mentira, pues, porque quien lo ha elegido a Vizcarra ha sido el pueblo. ¿Sí o no? Decir que nadie eligió a Vizcarra, pues es algo ilógico, ¿no? Porque cuando tú eliges a un presidente, también que estás eligiendo a 2 vicepresidentes. ¿Listo? Entonces, muchas personas decían, pues Vizcarra, ¿quién te ha elegido? El pueblo, pues muchachos, el pueblo. Y decir que no, ya es para hablar con ignorancia, ¿no? En ese tipo de opiniones hay que tener cuidado porque a veces opinan pues mal, ¿no? Y eso es triste. ¿Cómo se hace la elección entonces? La elección se hace mediante sufragio directo. Quiere decir que gana las elecciones, ¿ya? Gana las elecciones aquel candidato que obtiene el 50% más uno de los votos válidamente emitidos. Y solamente estamos hablando de votos válidos. ¿Por qué? Porque los votos que son blancos, nulos, viciados, ¿ya? Los votos que son blancos, nulos o viciados no se computan, no se cuentan, ¿listo? Profesor, y si los votos blancos, nulos o viciados suman más de los 2/3 de los votos totales, ¿qué pasa con la elección? Ah, en ese caso la elección se anula y se hace una nueva elección, ¿ya? Profe, si la elección se anula en primera vuelta, ¿quién se puede presentar? Los mismos candidatos, si quieren, o puede haber también otros candidatos. Pero si se anula en segunda vuelta, ¿se pueden presentar nuevos candidatos? En ese caso, tendría que decirte que no. Tendrían que ser los mismos candidatos. Porque cuando ya llegas a una segunda vuelta, quiere decir que ha habido un grupo de personas que ya ha obtenido, votación, ¿no? Claro, ya ha habido un grupo de personas que ha ganado una elección, o sea, en este caso 2 personas. Recuerden que la elección siempre es por etapas, ¿no? Entonces tú no le puedes decir a la persona que ha pasado a segunda vuelta, no, ahora ya no vas a participar, ¿no? En realidad, sí participa porque ya es un derecho que ha ganado, el pasar a segunda vuelta. ¿Qué más, profesor? Ahora, claro, cuando nadie gana, vamos a una segunda vuelta y la segunda vuelta se realiza dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos generales, o sea, cuando te han dado resultados al 100%. ¿Ya? Cuando te han dado resultados al 100%. Muy bien. ¿Qué más, profesor? El que gana juramenta el 28 de julio ante el Congreso, pero le presta juramento a la nación. Periodo del presidente, 5 años. No hay reelección inmediata. La reelección se realiza transcurrido un periodo constitucional del presidente. Así como hay una forma para elegir al presidente, también hay una forma para que pierda el cargo. Esto se llama vacancia. Pierde el cargo por muerte, por permanente incapacidad física moral declarada por el Congreso, salir del territorio sin permiso del Congreso, aceptación de su renuncia o la destitución conforme al artículo 117. Recuerden que solo se puede acusar al presidente por traición a la patria, impedir las elecciones, impedir el funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones o de algún órgano del sistema electoral, o disolver el Congreso, salvo la excepción del artículo 134. ¿Y qué dice esa excepción? Que solo el presidente de la República puede disolver el Congreso cuando este Congreso le ha negado la confianza a 2 consejos de ministros seguidos. ¿Listo? ¿Qué más, profesor? Hay suspensión por incapacidad temporal y hallarse sometido a proceso judicial conforme al 117, y las atribuciones del presidente es todo lo relacionado a representar o personificar a la nación, ¿no? Dar la cara.
cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, declara la guerra, firma la paz, da condecoraciones a nombre de la nación, negocia los empréstitos, celebra tratados, concede indultos. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? En el caso ¿cómo se llama? Del presidente Kuczynski, ¿eso fue por incapacidad física o moral? En el caso, Kuczynski renunció. Kuczynski renunció. Profe, ¿qué es Gracias. negociar en préstamos? Ah, los préstamos. Ok, profe. Listo, muchachos. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? Cerramos grabación hasta ahí. Nos vemos, jóvenes, cuídense.